Yo quiero agradecerle a mi madre ser mi madre. Y más allá del daño que a mí me provocó, esa doble vida que ella mantuvo durante años, esa aparentar una cosa y en realidad ser otra, a mí me creó una serie de problemas que aún arrastran mi vida, por supuesto. Pero mi madre merece la estrella en la que está, porque ella simplemente fue una de las que se subió a ese carro de la revolución creyendo en ella. Y ella no es la única. Como ella hay millones que se sumaron y ella también se desencantó. Y a ella, como a otros muchos combatientes del MININ y de la FARC, fue abandonada con una pensión de 250 pesos, que era una porquería. Pero de todas maneras, le deseo a mi madre que esté en paz y que disfrute de la libertad tan grande, porque ella nunca quiso irse de Cuba. A ella le propusieron en España si quería trabajar, de colaborar con ellos con el tema Cuba en el CECIT, lo que es ahora el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, y mi madre siempre se negó. Siempre se negó a irse de Cuba. Siempre se negó a colaborar con nadie. Mi madre llegó a estar infiltrada en la sección de intereses, lo que hoy es la Embajada de Estados Unidos. Achef a ti, mamá. Hasta que un día me llaman que me presentara en la televisión. Fui y me presenté, me presentaron al director de la revista de la mañana y me dijo: comienzas sin cobrar un centavo, porque tú vienes de prensa escrita. Yo venía de unas revistas militares. Entonces, tú vienes de prensa escrita. Tú no sabemos si tú das pie con bola con la televisión. Digo, bueno, vamos a probar. Yo me lanzo a trabajar sin sueldo. Y efectivamente empecé a trabajar sin sueldo. Mi trabajo se fue destacando y a mí me acreditan. Yo iba acreditada hasta congresos en el Palacio de las Convenciones sin que me pagaran. Mira tú qué nivel de ineficacia, de falta de tino, de falta de valores. Y yo acepté, con tal de entrar en ese mundo, porque mi ambición era el ICAI, no era la televisión, con un reconocido trovador cubano en esa época. Hoy sigue viviendo en Cuba, pero yo los conocí cuando eran unos apestados, unos escachados, que los votaron. Papito Cerguera lo votó el ICR y todo. Y entonces en el noticiero de cachondeo me decían la novia de. Me dejaban hasta cartelitos y cosas puestas de cachondeo, bromas de compañeros de trabajo. Y llega un momento en que esa persona y Pablo Milanés vienen del concierto o los conciertos del regreso a la democracia de Argentina, después de haber dado un súper emotivo concierto en la frontera con Chile. No sé si te acordarás de aquello. Era despampanante, quien no se emocionara, era increíble. Y cuando regresan, se hace un homenaje en la Casa de las Américas. Habían hablado conmigo, a mí ya no me daban a hacer nada de cultura, me daban cosas de economía. Y me ponen a mí, hablan con la Casa de Cultura y dicen, no, que vaya a ella, no hay problema. Primero había un fotógrafo para ir conmigo. Horas después ya no era un fotógrafo, era una cámara. Porque ya Aldora había dicho que era importante.
El caso es que de momento cuando llega el llamado a filmación, llego y me quitan la cámara. Y a mí me da un arrebato. Que claro, que a ellos no les importaba la cultura, que no sé qué, que el comentario era que Fidel se había aparecido en la Universidad de La Habana. Y todas las cámaras para allá. Y yo indignada. Porque querían que fuera con una cámara de 16 milímetros a filmar aquello. Pero ¿cómo sobre unos cantautores sin audio? Bueno, fue todo un tejimaneje. El caso es que llega una cámara antes del tiempo y me dan esa cámara, una cámara de palo, era una cámara vieja. Yo me voy con esa misma cámara a Casa de las Américas. Llego allí, me encuentro con Carlos Rafael Rodríguez, estaba el brindis, ya estaban en los brindis, eso está prohibido filmarlo. Y yo voy a excusarme porque me dice, ¿qué te pasó? Y estaba al lado Carlos Rafael, detalle importante. Digo, no, le hago toda una historia de las cámaras que me las quitaron porque Fidel está en la universidad. Carlos Rafael se vio y dice, ¿cómo que en la universidad? Y sale disparado, no habían celular en esta época, señores. Sale disparado a buscar un teléfono fijo. Regresa y me dice, no te vayas que hay sorpresa. Yo le digo a mi cámara, que después resultó uno de los chivatones conmigo en la televisión, que era supuestamente un gran amigo mío, le dije, bebe todo lo que quieras, pero con la cámara al hombro en la puerta porque algo va a pasar aquí. Yo no pensaba que fuera Fidel Castro, te digo con toda honestidad. Bueno, se arma, se bajan la seguridad, empiezan a hacer círculos de protección hasta que llegan al círculo más cercano a Fidel. Y me tratan de sacar, yo tenía el micrófono en la mano de la cámara. Y me tratan de sacar. Y yo digo, bueno, te sacarás, te llevas el micrófono, pero a mí no me sacas de aquí. Y solté el micrófono para el piso. Y empiezan a tirarme del vestido mexicano. Vestido tipo ancho, no una cosa ajustada. Y me empiezan a tirar. Y yo me agarro de la chaqueta por la espalda de Fidel. Le digo, si yo me caigo, se cae él conmigo. Entonces armaron rápidamente en la otra planta un salón como de protocolo, no sé qué, y empiezan a empujar ese primer círculo de protección para que subiera. Ahí estaba Marta Roja, ya no tenía ningún problema, claro. Y empezamos a subir y en una de esas subidas a mí se me traba el tacón, pero el de la seguridad se pone tan pesado, me da un empujón y yo pierdo el tacón del zapato. O sea, andaba, llego adentro, veo que lo que estaba ahí adentro eran miembros del buró político, invitados especiales, no había nadie, el fotógrafo de la IN, y voy y hablo con Mayné. En esa época el coronel Mayné era el jefe de escolta de Fidel. Voy y hablo con Mayné, le digo, coronel, hace falta, esto es muy importante, porque yo, imagínate, para mí Silvio y Pablo eran grandiosos, era una época de mi vida, que me habían defenestrado, me decían loca, todo por andar con ellos. Entonces era como reivindicar toda una generación, ¿me comprendes? El caso es que empiezo a explicar la manera, a mí no me tienes que explicar nada.
el único que puede autorizar esto es el comandante. Digo, ¿cómo? El comandante. Digo, pero ¿cómo tú me haces esto? Si tú estás aquí, el comandante está ahí. No, el único que puede es el comandante. Me fui, no me fui llorando de casualidad, y me voy al fondo del salón. Y a mí en una época en mi vida me gustaba mucho sentarme en el suelo. Y fui, me senté en el suelo, en el fondo, y al lado vino el fotógrafo de la IN, Julito. Y me dice, ¿tú no dices en la UP que las mujeres que tienen que demostrar, que no sé qué? Mira, demuéstralo. Eres mujer, aquí tienes la posibilidad para demostrarlo. Dale, ¿tú no dices que no se puede tener miedo? Oye, fue como si me hubieran puesto un cohete, ya se imaginan dónde. Yo creo que a veces en mi vida, no esa sola vez, yo me he dado cuenta que me he convertido como invisible. Yo me veo tocándole de este hombro la estrella a Fidel Castro, tocándole. A mí no me paró escolta, no me paró nadie. Y yo tocándole la estrella al tipo. Estaba Silvio aquí y Pablo aquí. Silvio miró como diciendo, se volvió loca. Pablo, otro tanto. Y empiezo yo, mire comandante, es muy importante que usted se dé cuenta que hablaba 28.000 palabras en 3 segundos. Del estado de nervios que yo tenía. Porque en esa época, cuando mi mamá estaba en el Minin y todo, a mí me convirtieron en hija de la patria, porque mi padre se había ido de Cuba. Entonces era como el encuentro con el hombre que desde chiquita me había metido en la cabeza que era el papá de los cubanos. Y aquel hombre me miró y me dijo, ¿podrías repetir? Me dio una rabia. Y empecé, mire comandante, esto es muy importante, eso elimínalo, dime qué quieres. Era así, cortándome. Yo queriéndole meter mi discurso cultural y no había manera. Y me dice, ¿qué es lo que quiere saber? Y usted no cree que esta manifestación artística tan grande que hemos vivido en Argentina y en la frontera con Chile, no demuestra que la cultura, la música, la cultura en general puede más que las palabras, que los discursos. Carlos Rafael Rodríguez lo tenía sentado a un lado mío, yo estaba de pie, me da un pellizco para que me callara. Fidel dice, pero no, yo no te voy a responder eso, yo tenía 2 añejos encima, no lo voy a negar. Y a mí se me salió algo que yo lo he tenido siempre en mi vida aquí, ¿por qué no? ¿Por qué? Digo, ¿por qué no me va a responder? Una periodista cubana decirle eso. Para eso tengo a Jar. Ya yo he entrevistado a Jar muchas veces sobre la nueva trova. Yo desbocada y más pellizco de Carlos Rafael. Hasta que se hace un silencio. Silencio que parecían horas. Fueron segundos, pero parecían horas. Yo me sentía ya con el hueco ahí para enterrarme, ya había metido la pata. Y sale un señor que lastimosamente no recuerdo su nombre, está fallecido, era mucho mayor que yo. Y le dice a Fidel, comandante, ¿usted no recuerda cuando iba a la universidad en los primeros años de la revolución? Esta muchacha no les recuerda a aquellas que se paraban y planteaban problemas y situaciones. ¿No les he recordado esa etapa? Fidel se queda pensativo cuando eso fumaba.
Y de momento me dice, mira, yo te voy a reconocer, yo no me ocupo de la cultura. Para eso tengo a Har. Yo me ocupo no sé qué y tengo que reconocer y te confieso honestamente, mi ingenuidad era tal que yo, en vez de darme cuenta que se estaba haciendo un harakiri, de que no le importaba la cultura, y yo disgustada porque no estaba diciendo lo que yo hubiera querido que dijera. Bueno, él se hizo todo el harakiri aquel, hubo un silencio de momento, hasta que salió un periodista de estos, Tracatán, vive fuera de Cuba ya, pero sigue siendo Tracatán. Y usted empieza con la típica pregunta comodín, cómoda, relajante, que no altera el orden de absolutamente nada. Y no pone en cuestionamiento absolutamente nada. Era una especie de miedo, de terror, pero era saber que me tenía que sobreponer a eso. Todo el mundo era como una pestada, todo el mundo se alejaba de mí. Terminé en el final del salón, ahí esperando que bueno, cuando llegara el momento me botaran para la calle y al diablo, me fastidié, se acabó mi vida. Y de momento como si me levantaran en peso. Me ponen delante de Fidel. Después de la famosa foto de Fidel con Silvio y Pablo, que hay que fijarse bien en la expresión del rostro de esa foto de Fidel. La gente, ay mira, pero fíjense bien en la expresión del rostro de Fidel. Después de eso, que dónde está la muchachita de la televisión. Me levantan en peso, los mismos escoltas, yo no sé, el caso es que yo caigo de pie delante de Fidel. Y me empieza a tocar los cachetes. A ver, dime, cuéntame, ¿por qué eres tan preguntona? ¿Por qué te preocupa tanto la cultura? A ver, dime, ¿por qué eres una preguntona? Y yo, no, comandante, entonces venían para hacerse fotos. Y dice, ahora hablamos, pan, y me mantenían ahí. Y en un momento me tira el brazo por encima, me lleva afuera para la parte de la escalera, que ya no había nadie, y me dice, yo te voy a mandar a buscar, porque yo era ya miembro de la Brigada Hermanos Saiz. Y entonces yo hablándole de la brigada y no sé qué, bueno, yo con todo mi rollo, con la cultura y todo. Me dice, yo te voy a mandar a buscar un día para que me hables un poco y me des ideas y cosas a ver, porque como yo no estoy tan empapado ni tan metido con eso, me puede ayudar. Jamás me llamó, jamás quiso saber qué pensaba yo de la cultura. Lo único que bueno, me llegaban felicitaciones por cosas que hacía, un reportaje que había hecho, que había visto algo y que le había gustado, me mandaba a través de Chomio de alguien una felicitación. Y dentro de la televisión aquello fue terrible. Las arpías fueron más arpías que nunca, porque yo nunca fui militante de la juventud ni del partido. Y esa fue la primera vez, mi primer encuentro con Fidel. La segunda vez fue en el Consejo de Estado. Lo mismo, yo tenía, fue un ruso, el hombre que creó las KTP para la zafra, y le iban a hacer un homenaje. Primero iba a ser en la industria básica, en la industria azucarera, en el ministerio. Fueron cambiando el lugar, a última hora lo cambian al Consejo de Estado. Intentan localizar a alguien de la gente que estaba autorizada para hacer información sobre Fidel. Porque lo que había pasado conmigo había puesto en evidencia al equipo que hacía información de Fidel. Yo no estaba en ese equipo.
Entonces eso había alterado muchos ánimos. El caso es que no aparecía nadie tampoco y me dicen que me vaya yo con el equipo. Y me voy yo con el equipo. Y estoy fumando con el equipo así de frente y yo aquí y con la espalda para la puerta por donde yo ni sabía por dónde, el camarógrafo sabía por dónde entraba y todo y qué sé yo, pero yo era mi primera vez en el Consejo de Estado. Y veo que todos se quedan callados y digo, ¿a ustedes qué les pasa? Estábamos hablando. Me dice, buenas noches, era Fidel detrás de mí. ¿Tú fumas? Digo, sí, comandante, como usted. Dice, no, ya yo estoy dejando eso, no sé qué. Digo, bueno, ya yo veré cuando lo puedo dejar. Me coge, me tira el brazo por arriba y me dice, me gustó mucho lo que hiciste con Silvio y Pablo, porque se transmitió una hora, un especial de una hora en la revista de la mañana. Me gustó mucho y pedí copia, ¿lo supiste? Sí, comandante. ¿Y cómo hiciste esto? Porque yo todo lo que estaba prohibido hacer con la imagen de Fidel, yo lo hice en ese corte, porque eso salió de la máquina de edición directo a la máquina de transmisión. No hubo tiempo de revisarlo. Entonces le metí música por debajo. O sea, yo venía con la influencia del ICAI, de Juan Carlos Tavío, de Tusi, ¿cómo es el editor? Tuti. Toda esa gente que eran mis amiguetes de los carnavales, qué sé yo, que me metía a veces a ver. Entonces yo quería hacerle cosas parecidas a lo que hacían ellos, pero en el noticiero. Y eso con Fidel me di gusto, metiendo audio por aquí, música por debajo. Todo eso estaba prohibido. Me imagino que con Díaz-Canel y todos los demás seguirá prohibido. Pero no se podía hacer nada cada vez, porque el director me mandó a buscar, me dijo que me sentara en su oficina y cada vez que salía algo de un efecto, un stop motion, alguna cosa así con Fidel, metí un puñetazo en el buró. Yo decía, no, cada día me hundo más. Bueno, el caso es que suena el teléfono rojo. 10 copias. Felicitación para la periodista. Y el director dijo, te han llamado de la oficina del comandante para esto, pero tienes una amonestación en privado por no haber respetado la reglamentación que hay para el tratamiento de la información de Fidel Castro. ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? Envidia. Y la sufrí mucho en la televisión, muchísimo. Yo me sentía más cercana al ICAI que a la televisión cubana. Me sentía más comprendida con ustedes. Me sentía más en otra historia, una cuestión más creativa, buscando caminos, abriendo caminos, ¿me entiendes? Y la televisión es lo mismo con lo mismo y la misma cosa. En todo este proceso ya ir al Palacio de las Convenciones no era una emoción, era prácticamente dormir en el Palacio de las Convenciones. Alguna vez dormí, llevé ropa para bañarme, hablé con Masique, en aquel momento director del Palacio de las Convenciones, y en una asamblea del Poder Popular, a Santiago Álvarez, yo tenía muchas ganas de irme para el ICAI. Yo por ejemplo con Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, yo le preguntaba mucho sobre el trabajo de script, porque yo aspiraba a compaginar la televisión, lo que me faltaba de la carrera de la universidad, con el curso de script para después irme para el ICAI.
Bueno, el caso es que pasaron los años, lo que uno quiere, lo que uno pretende, a veces hay que mirar bien cuándo pues, se producen las cosas. Yo estaba en un top de popularidad bastante alto en el país y Santiago Álvarez, en un receso en el Palacio de las Convenciones, me ofrece y me dice que tenía las puertas abiertas en el noticiero ICAI latinoamericano. Primero como asistente y que ya después en el proceso veíamos para hacerme directora. Yo lo abracé, se lo agradecí 1000 veces y lo miré y le dije, pero, y me dijo, estás en un momento con el comandante, pero piénsatelo que tienes las puertas abiertas en el ICAI. En el año 86, 87, no preciso bien, la memoria ya a veces me falla. Como dice mi psicóloga, tú has vivido 3 vidas en una sola. En ese año yo conozco un periodista argentino en Cuba, que estaba invitado por el Departamento de América, porque se estaba en toda la operación de convencimiento de Maradona, para que Maradona aceptara un premio que quería darle Fidel Castro. En ese momento Maradona estaba totalmente contra Fidel. Entonces a este periodista lo invitan, me avisan a mí, yo le aviso a una amiga mía que actualmente vive en Holanda. Venía otro periodista argentino de izquierda. Y bueno, nos juntamos los 4, él me habla, cómo iba el proceso, el trabajo. Es impresionante el trabajo de inteligencia que hicieron para convencer a Maradona, impresionante. Los servicios secretos cubanos están entre los 15 mejores del mundo. No hay dinero para comer, pero hay dinero para guardar ese régimen como ellos quieren. Bueno, la cuestión está en que en la televisión, pues las envidias, las cosas, yo nunca era militante, me lo echaban en cara cada vez que podía, era tema de discusión en el núcleo del partido, yo nada de eso. El caso es que llega a mis manos un libro que se llama Cacería de Errores. El editor lo editaba Ciencias Sociales, si no me equivoco. Eran 3 escritores, 2 militares y un civil. Lamento ahora mismo mi memoria, discúlpenla por favor. Demasiada información. El libro llega a mis manos y yo lo empiezo a leer y era estar leyendo lo que estaba pasando en Cuba en los años 80. O sea, era ahí calcado y lo que estaban haciendo en las Fuerzas Armadas para convertir unidades militares en empresas para la rentabilidad. Yo me quedo impactada con todo aquello, de verdad, honestamente. Y empiezo, da la casualidad, bueno, sí, da la casualidad, en el mundo no es casual, es la causalidad. O sea, supuestamente yo tenía que ir al aeropuerto a recibir a un presidente africano, ni me acuerdo de qué país era. Y a esas cosas generalmente iba a Fidel a recibirlo y esa historia. Cuando estoy allí, que me dicen que Fidel no iba, que quien iba era Raúl. Y yo estaba con el libro ese dándome 1000 vueltas en la cabeza. Me lo devoré. Bueno, viene Raúl, no sé qué, nos saluda, se acerca, saluda, él es muy campechano. Saluda a la gente, no sé qué, yo le digo, ministro, le digo, general, y él se vira y me dice, ministro. Le digo, ministro, quisiera hablar con usted, y dice, ahora vamos, déjame recibir a este que viene, así. A este presidente que viene.
Bueno, el recibimiento, van, no hablamos nada, se va. Viene la despedida del presidente. El presidente iba 2 o 3 días a buscar dinero, a buscar la ayuda, y punto. Y cuando ya termina la despedida al presidente, Raúl viene y me coge y me dice, ¿para qué tú me quieres entrevistar a mí si ya tú entrevistas a Fidel? Digo, porque a mí Fidel ya me marea. ¿Te imaginas eso, decírselo a Raúl Castro? Yo le digo verde y él me sale con amarillo. Yo voy por el amarillo con el verde y él me sale con el rojo. Y Raúl empezó a partirse de la risa. Ahí está el libro mío, Raúl Castro, La sombra de Fidel, donde yo cuento anécdotas. En la editorial lo presentó como una biografía, pero es un libro basado en mis vivencias, no todas, porque ahí el libro hubiera sido mucho más largo, pero conversaciones muy fuertes entre Raúl y yo. Por ejemplo, yo me di cuenta un buen día que yo vivía 2 Cubas, la Cuba de Fidel y la Cuba de Raúl. Y efectivamente, yo viví 2 Cubas. Recuerdo un día cuando el tercer congreso del Partido Comunista de Cuba, en la etapa del programa del Partido Comunista de Cuba, porque ya los soviéticos le exigían a Fidel que el Partido Comunista de Cuba tenía que tener un programa. Entonces se hizo lo que yo llamaba Segundo Congreso Toma 2. A mí me tocó en ese Congreso Toma 2, Tercer Congreso Toma 2. Yo no era militante, pero iba a los congresos de la juventud y del partido, o sea, es la incoherencia total. El caso es que a mí me tocaba hacer el directo desde la platea antes de que Fidel empezara la clausura del Congreso. O sea, Manolo Ortega era el que le daba la entrada a Fidel, pero a mí me avisaban porque venía Manolo Ortega para darle la entrada a Fidel. Y me toca hacer el directo. Estoy haciendo el directo y yo me había revisado todos los libros del primer congreso, el segundo congreso y lo que yo había estado en el tercer congreso, lo del tercer congreso. El primer congreso fue importante porque fue el primer congreso en el 75. El segundo congreso, así dije yo en cámara, no hizo más que aprobar el primero. Y el tercero ahora pues hay un programa del Partido Comunista de Cuba. Y ya los dejo que ya va a comenzar el acto de clausura. Primero dije, en fin, el primer congreso era importante porque fue el primero. El segundo no hizo más que aprobar lo que ya había aprobado el primero. Bueno, eso termina, yo ni cuenta me doy, ni cuenta, yo lo largué. Vino Manolo Ortega, el discurso de Fidel. Vienen los de la seguridad, que camináramos por detrás del escenario donde estaba Fidel hablando, al salón VIP del Carlos Marx, que iba a haber una cancelación de sello, esto fue año 86. Y que bueno, los periodistas seleccionados ya teníamos que pasar para allí. Yo estaba en el grupo con mi equipo de filmación y inmediatamente Raúl se pone con Almeida a cancelar un sello y empieza a burlarse de la cancelación de sello. Y yo por dentro molesta porque me estaba acabando con el audio ambiente. Bueno, el caso está en que Raúl se levanta enseguida y se acerca a los periodistas. Y me dice a mí, te oí, te vi, yo te sigo. Y a mí me temblaban las piernas.
Yo decía, pero este hombre me vio, te sigo, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué está pasando? Yo en vez de, ay, qué alegría, yo siempre pensaba lo peor. Siempre. Bueno, el caso es que viene la seguridad para ya irnos, ya había un cóctel detrás en el del saloncito. Estábamos en una parte pequeña del salón VIP, pero el salón VIP ya estaban ahí los del buró político. Fidel todavía no se había incorporado. El caso es que cuando a mí viene el de la seguridad a votarme, yo le digo, espera, espera, me acerco y le digo, ministro, bueno, encantada, ya usted me contará que lo que yo y todo eso. Y dice, no, tú te quedas. Yo, ¿cómo que yo me quedo? Dice, si fulano, llévala para allá, llévatela. Yo ya decía, ¿llévatela para dónde? ¿Llévatela para dónde? Pero yo callada. Oye, yo tenía 20 y pocos años. Me llevan a un saloncito, en el saloncito estaba José Raúl, o sea, Fidelito. Estaba Fidelito ahí sentado, me ve, la cara, él por la cara que me vio, tiene que haberme visto el terror, por lo menos en la cara. Porque me dice, tranquila, tranquila, mi tío es así, no sé qué, no te asustes, no pasa nada, tranquilízate. Yo estaba con el casete de la televisión en la mano nada más, yo no tenía bolso, no tenía nada. Bueno, nos avisan, pasamos por un pasillo, nos llevan a un salón, ahí estaba Raúl, el buró político y cuando aquello había secretariado. Llega Fidel. Llega Fidel y empieza a saludar a la gente, pa. Y me acuerdo que hubo dos conversaciones que no voy a contar toda la noche porque eso, el libro cuenta bastante. Hay una anécdota que yo creo que ya la simpatía entre Raúl y yo, el sello lo puso esa noche. Yo veía a los que hacían tremendos fiestones en sus organismos con la bebida, el ron rodando por el suelo, pidiendo jugo de naranja, té, café, no sé qué. Yo decía, mira estos. Y después en las fiestas de ellos lo que montan es que ¿para qué? Dios mío. Era la doble moral ahí a pleno, a punta de pala. Llega al camarero donde está yo tenía a Roselena Simeón, que en paz descanse aquí, y a Vilma Espín sentada aquí. Y me dice el camarero, ¿qué tú quieres? Yo le digo, añejo. Dice, pero dime, pero no te escucho, no la escucho, compañera, dígame bien. Le digo, un añejo a la roca. Yo lo decía bajito porque yo veía a todos los camajanes, esos descarados, pidiendo juguito, no sé qué. Yo lo que estaba loca era chocar con un añejo. ¿Me entiendes? Entonces, Raúl, que estaba sentado muy cerca, muy próximo donde yo estaba, se vira y le dice al camarero, para mí lo mismo de siempre y para él un añejo a la roca. Yo miré a Raúl como diciendo, coño compadre, qué bueno que tú me has sacado de esta. Fueron tiempos muy difíciles. Esa noche también estamos en un momento Raúl y yo hablando porque el libro Cacería de Errores lo habían mandado a recoger Fidel. Sin mencionar el santo, estaba yo hablando con Raúl diciéndole, el libro me han llamado televidentes, que el libro que no lo hay. No, el libro se agotó muy rápido, a ver si se hace otra edición. Y yo estaba a punto de unas ganas de decirle, óigame, dígame la verdad, el libro lo mandaron a recoger, ¿o qué pasó con el libro? Y en ese momento se acerca Fidel.
Y le dice Fidel, ¿qué tal con ella? No sé qué. Y Raúl, no, bien, bien, bien. Le digo, ay, comandante, por cierto, Raúl, estábamos hablando del libro Cacería de Errores y todo lo que están haciendo en la FARC. Es que interesante, no sé qué. Y Fidel le dice a Raúl, tú en tu parcela y yo en la mía. De eso yo fui testigo. ¿Y de quién era mayor la parcela? Ahí te lo dejo. Ya la perestroika, año 86, ya cada vez hacía más mella en la población cubana y en el ambiente intelectual cubano. Ya cada vez los creadores eran más atrevidos. En la televisión se dio como una cierta flexibilidad para temas polémicos. Hubo un grupo grande que abogábamos por la perestroika al más alto nivel en Cuba, pero Fidel no nos quería escuchar. Fueron las reuniones aquellas largas con Fidel de la Brigada Hermano Saiz, la reunión de la UPEC, toda una serie de reuniones que él empezó a hacer. Pero en 1989 Fidel recibe dos mensajes. Uno a través de su amigo García Márquez y otro a través del general panameño Noriega. Cada uno a su forma le informaron que la DEA tenía las pruebas para demostrar que Cuba permitía ripostar y que los traficantes de droga se hospedaran incluso en Varadero o donde ellos quisieran. O sea, Cuba, no como mucha gente cree que de Cuba salía la cocaína. No, en Cuba iban generalmente a recargar, a ripostar. ¿Me entiendes? Iban porque el trayecto, y Cuba por eso recibía ganancias. Estalla año 1989. Estalla el juicio, la causa número 1. El 13 de julio de 1989 fusilan a los 4 altos oficiales de la FARC y del MININ, entre ellos Arnaldo Ochoa Sánchez. Yo tenía una buena comunicación con Ochoa en el sentido de que él era perestroico. Yo ya previamente, cuando estaban dando el juicio, yo llamaba a Chomi y hablaba con Chomi y le decía que no podía ser, y todo el tiempo les mantuve que yo estaba en contra de la pena de muerte. Al final lo fusilaron. Yo, que tenía esa relación con el periodista argentino, que ya mencioné, llevaba un año que él no podía ir a Cuba porque él era un currante, periodista pero currante, y yo otra. Entonces, él, bueno, hay todo un proceso que al final, a mí después de que fusilan Ochoa, me dicen que me puedo ir a la Argentina y me citan en el Comité Central a una hora en el departamento de Aldana, el departamento ideológico en esa época era Aldana, a firmar. Veo un file así enorme, digo, y este file es mío, esa es una parte de los files que hay sobre ti, me dice el que era de jefe de despacho de Aldana. Digo, ¿y aquí qué tengo que hacer? Y me destapa, y era un documento
decía algo así, que si mal no recuerdo, el comandante en jefe ordena : Esto fue año 1989, después del fusilamiento. Lisset Bustamante García puede abandonar el país por un periodo no mayor de un año. No puede, hacer declaraciones públicas. O sea, yo lo que podía era lavar, planchar, cocinar, acostarme con mi marido, pero no hacer nada de periodismo, nada, absolutamente nada, ni político, ni profesional, nada. Yo firmé aquello. Yo había gastado una parte del dinero para el pasaje a Argentina, que me había dejado Pablo, en cosas de que mi hija se enfermó, etcétera. Eso lo iba diciendo, me dice, tú toma lo que necesites. Y entonces le dije al mismo jefe de despacho de Aldana que yo no tenía dinero suficiente ahora para pagar, porque ahora les venía bien. Entonces me dijo, no, lo pagas en pesos. Fíjate cómo era para salir de ti lo antes posible. Y como yo hicieron con muchísimos de la causa número 1. Para México, para aquí, para allá. El caso es que yo llegué a la Argentina. La mayoría de mis amistades eran gente de izquierda que iban a los festivales de cine en Cuba, etc. Eliseo Subiela, un gran amigo mío, que en paz descanse. Fernando Birri, que lo quería mucho, era muy simpático. Julio García Espinosa, Lola Calviño. Son muchos recuerdos, muchos recuerdos. Tengo muy buenos recuerdos del ICAI, pero no así del ICRT. Nosotros ojalá y fuéramos tan unidos como ustedes por lo menos proyectan. Nosotros es como si fuéramos arpías unos a los otros. Y llegué a Argentina, me empecé a involucrar en movimientos, me involucré con la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires. Empecé a ir a asambleas, me quedaba asombrada de ver cómo eran las asambleas. Empecé con lo que yo llamo mi proceso de aprendizaje a vivir en una sociedad civil democrática. A pesar de todos los problemas económicos que tiene y que seguirá teniendo Argentina. Pero es un país con una tradición de lucha popular muy grande. Participé en manifestaciones contra Menem. Menem me ofreció asilo político. Gracias a mi amigo Alberto Cortés, que en paz descanse, que le habló de mí a Menem, y Menem me invitó a cenar con Alberto y algunas personas más. Y me ofreció asilo político. Y yo le dije, si usted logra sacar a mi hija, en ese momento el padre de mi hija estaba vivo, militante del partido. Y era el jefe técnico de Cubana de Aviación. Ya no era militar. Él se había desmovilizado con el grado de coronel. Él me reconoció a mí antes de irme a Argentina, que él no me daba el permiso porque le iban a, perdonen la palabra, a la vida. O sea, no era ya mi hija, nada, no, es que simplemente me van a hacer polvo. Llego a Argentina y en realidad fue como quitarme, que la realidad me arrancara todo un tupido velo que ya había comenzado a caer cuando estuve en la guerra de los contras en Nicaragua, en el año 85. Y ya el desencanto era cada vez mayor. Yo se lo había comentado incluso a Raúl Castro. Y ya después, bueno, fusilaron Ochoa. Se habla, todo se habla, esto es pura
Puro comentario de que hubo un lugar, una laguna cerca del parque Lenin, donde se encontraron armamento protegido, enterrado. Si es verdad o mentira, no lo sé, porque nosotros los cubanos tenemos la costumbre de que primero el grano de sal era chiquito y termina siendo una piedra. Entonces empecé a participar en manifestaciones en contra, ver cómo organizar una manifestación, los sindicatos, cómo funcionar. Participé en la toma de un periódico La Razón. Estoy hablando de años 89-90. Ese periódico de un día para otro dijo que se cerraba el periódico y que todos a la calle. Se hizo una reunión en la UTBA, en el sindicato de los periodistas, y se decidió tomar el diario. Ha sido una de las cosas más impactantes en mi vida. Más impactante. Hacer ollas populares, los artistas yendo al periódico a hablar con los que estaban al frente un poco en el sindicato, etcétera. Ver a la gente de la Coca-Cola, los trabajadores, trayendo cajas de refresco, trayendo comida, porque se hacían ollas populares, y gente trayendo dinero, porque subíamos a los autobuses con como si fuera una, ay, ¿cómo le llaman a esto? Una alcancía, como si fuera una alcancía, donde decía coopere con el diario La Razón. Y la gente iba echando, y si no a la vez me iba preguntando. Ahí yo hablaba más como argentina, porque todos estaban preocupados que la prensa se enterara que había una cubana metida en eso, que iban a decir que era mandada por Castro. Ya sabes cómo son la manipulación de la información. El caso es que cuando hubo asalto a los supermercados fui para ver cómo era eso, cómo era la rabia, qué decía la gente, qué se defendía, si se cuidaban unos a otros o no. Aprendí mucho de lucha social. Y algo que guardo, que casi nunca he dicho, o prácticamente nunca, o a los que se lo he dicho, vaya usted a saber cómo lo han manipulado. Estando yo en Buenos Aires, yo tenía que, una vez a la semana, de acuerdo con el informe del comandante en jefe, que me hicieron firmar, yo tenía una vez a la semana que reunirme con el supuesto agregado de prensa de la Embajada de Cuba en Buenos Aires. Tuve la suerte que se enamoró de una amiga mía. Como estaba casado, la mujer estaba en Buenos Aires, pues los supuestos almuerzos largos conmigo, que en Argentina también los almuerzos son más o menos largos, eran citas con ella, y me dejó en paz durante un tiempo. Durante un largo tiempo me vino muy bien ese romance, lo digo con toda honestidad, porque me dejó en paz. Pero Argentina fue como, yo digo en mi vida, que Argentina es el país donde yo comencé a aprender a vivir en libertad. Las puertas de las oficinas más importantes estaban cerradas y había que abrirlas, porque había que ver qué documentos, qué había ahí dentro que sirviera, porque todo esto, o sea, había un aparato legal ya creado para llevar esto a un proceso legal, para hacer justicia. Pues tú te imaginas que un día tú llegas a tu trabajo y te digan, no, ya, esto se cerró. Es horrible. Y era todo, personal técnico, periodista, todo. Entonces viene uno y me dice, che, flaca, quítate, mira, mira, mira. ¿Tú le has dado una patada a una puerta alguna vez? Yo estaba con el hombro. Aquel muchacho hizo ¡pah! Y aquella puerta se abrió, que yo me quedé, y me dice, vení, vení, vení. Me lleva para otra puerta y me dice, dale.
Y yo, no dice, no, tienes que darle con toda la fuerza. Oye, no es por nada, pero qué satisfacción cuando tú abres la puerta de un jefe hijo de puta y las rompes para ver todo lo que está escondiendo. Qué satisfacción. Eso de ejercer tu derecho como sociedad civil de defensa propia, como sociedad civil. Eso lo comencé a aprender yo en Argentina. Como los artistas, no esta cosa patriotera que estamos haciendo, no, los artistas pedían cerrar calles y hacían festivales y éramos todos recogiendo dinero y eran gratis los conciertos de los artistas. Y toda la gente que estaba colaborando, nosotros recogiendo, vendiendo choripán, vendiendo las cosas que normal, más que todo choripán. Y unos refrescos ahí y seguían trayéndonos donaciones. Pero veías la espontaneidad de la gente, ¿me entiendes? Después cuando conocí al movimiento de Madres de Plaza de Mayo, pero para no hacer el cuento tan largo, porque Argentina es un capítulo muy especial en mi vida, cuando ya yo hubo un momento en que decidí quedarme en Argentina y aceptar el asilo. Pero el 31 de diciembre, cuando yo llamo a mi hija para celebrar el fin de año, me pregunta llorando, tenía 10 años, que cuando yo volvía. Una amiga me buscó un turno con una parapsicóloga muy famosa en ese momento en Buenos Aires, bueno, en Argentina en general. No me cobró. Y esa mujer me dijo, yo había hablado con el Gabo en una feria del libro en Buenos Aires para poder trabajar en la escuela de cine porque yo no quería volver a la televisión después de lo que había vivido en Argentina. El Gabo me entendió. Y me acuerdo que voy a ver a la parapsicóloga. Y la parapsicóloga, una de las tantas cosas que me dice, te estoy hablando de hace más de 30 años, es que tú tienes una idea de un plan en tu país con alguien que es conocido, pero eso a ti no se te va a dar. Y yo me indigné, ¿cómo que no? Si todo no sé qué, he hablado con Boy Casar, he hablado con no sé quién, bla, 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 bla. No, eso no se te va a dar. Va a haber algún problema grave que te va a llevar a otro país. Y digo, bueno, regresaré a Argentina. Y me dice, no, aquí te vas a demorar mucho tiempo en regresar. Vas a ir probablemente a España, un país que habla como nosotros. Y eso fue hace más de 30 años. Llegué a Cuba, lo de la escuela de cine empezó a diluirse. En la televisión me decían que qué daño me había hecho mi viaje a Argentina. Y fue cuando en una casa que yo respeto mucho, respeto además la casa de quién era, porque no soy yo para decir de quién era esa casa. Hablamos de ir al primer aniversario del fusilamiento de Ochoa. Y ahí es cuando ella se demora mucho en llegar. Yo tenía llamado de filmación y yo entré, era la cara de la televisión, una de las caras que salían en la televisión, uno de los viejitos que estaba en la oficina, y enseguida me explica dónde estaban enterrados y me dice que estaba lleno de policías de civil, de seguroso, como decimos en Cuba. Y yo voy caminando, confirmo que las tumbas efectivamente estaban sin identificar. Todo eso es romance que hicieron desde Miami, de que había puesto un ramo de flores, eso es mentira. No se podía poner flores, nada, estaban sin identificar. Y con la misma me fui, pero estaba muy... Yo tengo un poema que no sé a dónde habría ido a parar en tantos países que he estado,
porque ¿por qué nos mancharon de sangre a todo un pueblo en el año 89, fusilando a 4 personas? ¿Me entiendes? Cuando en realidad quienes sabían de cómo estaba el tema con el narco y el apoyo que se le estaba dando al narco se sabía a muchos niveles. O sea, para mí, el 13 de julio de 1989 fusilaron a la revolución. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, los 2 compañeros que me fueron a recoger a 2:23, que yo llamé a la televisión y dije que cuando el carro, después que recogiera el equipo, me recogiera a mí, porque estaba, en ese momento La Habana estaba en 26. Y yo iba a hacer un reportaje, creo que era alguna zona de La Habana histórica. Y yo me sentía muy mal. Yo escribí un poema que en esencia decía que nos habían manchado a todos de sangre, sin pedirlo, sin quererlo y sin entenderlo. Bueno, las consecuencias de haber ido fue que el camarógrafo con el que estaba haciendo un llamado de filmación, le conté que me sentía mal por donde había ido y qué había hecho y todo. Y también otro del equipo lo escuchó. El caso es que los 2, después que llegamos a la televisión, fueron cada uno al de la seguridad del Estado, al tal Claudio, y fueron otros a ver al director Rodovaldo Díaz Olivera, que en paz descanse, para contarle lo sucedido conmigo. 3 días después me llaman para una reunión con el Consejo de Dirección, porque tenía muchos reportajes sobre La Habana censurados, casi todos eran insolares. Y los estaban censurados, y que tenía mucho. Yo me preparé la noche anterior con toda la comunicación, semiótica de la imagen, en fin, porque las discusiones conmigo tenían que ser de nivel, no de que me gustó o no me gustó. Eso se lo aguanto al de la calle, pero no a un profesional de la imagen, ¿me comprende? ¿Se habla diferente o no? Diferente. Bueno, el caso está que nada, al final, plan pijama, cobraba y no trabajaba. Me humillaban bastante. Hoy por hoy prácticamente yo no tengo, decirte una amiga que era de la televisión, no la tengo. No la tengo. Me sentí primero, los primeros meses de mi plan pijama fueron como una diversión. Pues llevaba mucho tiempo sin coger vacaciones, porque con Fidel no se vive. Pero después me empezó a angustiar porque empecé a necesitar y empecé a reclamar, las puertas se me cerraban. Jaime Crombé me lo encontré un día entrando al Hotel Riviera y me cogió por los hombros, me saludó muy afectuoso y me agarró por los hombros y me dijo: lo que hiciste, muchacha, lo que hiciste, ay, 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 ay. Y yo le dije: pero dime, me dije, llama a mi oficina, y no me volvió a hablar nunca más. Fueron momentos muy difíciles, mucha gente me dio la espalda, muchísima gente. Muchísima gente. Me ofrecieron una beca en televisión española. Cuba no me permitió participar en ella. Me ofrecieron después otra beca que era auspiciada entre ellas por la Complutense y también televisión española, creo que era, o una coordinadora internacional, el Instituto Iberoamericano. Y con el pasaje ya y todo no me dejaron ir.
Entonces hay un documental que sale en Channel 4 en un festival de cine precisamente. Viene y se me acerca una persona y me dice que había un inglés de aspecto hindú que me estaba buscando, que quería hablar conmigo. Bueno, buscan la manera de que coincidiéramos y quería saber si yo iba a participar o no en un documental que estaba haciendo sobre la prensa, los creadores, etcétera. Después de ese documental, pues a mí me llamaron a una oficina y me dijeron que había puesto en ridículo a la televisión y que yo sabría ya qué camino tomarían las cosas. Y a mí no me gustan las amenazas. Intenté suicidarme, no lo logré, gracias a la cochiquera que hay en el río Almendar, en la desembocadura. Cuando vi flotando lo que ustedes se imaginan, la borrachera que tenía para suicidarme se me quitó en un pispás. Porque dije, coño, morir aquí y además rodeada de mierda, de más mierda. Bueno, pero ya pasó. Al final logré irme a España, gracias a un empresario que yo lo ayudé un poco con los contactos con Laje para que montara su negocito en Cuba, español. Ese hombre intentó ayudarme para que yo entrara en el país, pero el periódico El País no me quiso porque dicen que los iba a comprometer con el gobierno cubano. Al final quien me abre las puertas fue el periódico ABC, gracias a una muchachita que yo conocí, que todavía sigo con Natasha, que vive en Italia, que estaba trabajando de camarera y era la única persona del barrio que me habían dado los datos para que la buscara en Madrid. Y ella le dio mis datos a unos periodistas del ABC, que fueron los que me empezaron a buscar. Y a los 15 días de yo haber llegado, yo publiqué mis primeras 3 páginas en el periódico ABC. Y salió una entrevista mía de 3 páginas, una exclusiva mía, que fue portada en el periódico. Que ahí hay una cosa que yo digo que es muy contradictoria, pero bueno, el que quiera decir que soy inocente, ingenua, lo que quieran, me da, comunista, como me dicen en Miami, me da igual, me da lo mismo, ya me da igual, porque ya yo dejé de vivir de etiquetas, y vivimos etiquetándonos constantemente, y cada día es más, y es más. ¿A dónde vamos a llegar? Lo más importante es el ser humano, y es lo que hemos olvidado. Y hemos olvidado la verdadera y auténtica historia de Cuba, que es de divisiones, de delaciones. No hay una historia que avale años de tradición democrática en cuanto a manifestación de la sociedad civil, no lo hay. Tenemos un serio problema antropológico. No hay conciencia de ciudadano, de ciudadanía. La palabra pueblo quedó vacía. ¿Me entiendes? Y yo en España trabajé muchísimo, tuve la suerte de hacer un curso de especialización en corresponsal de guerra y conflictos, y es una etapa para mí muy dura, que psicológicamente incluso me ha afectado por cosas que vi que no voy a contar, porque hay gente que le encanta que le cuenten lo terrorífico, pero no, lo peor es vivirlo y recordarlo a veces. Pero aprendí lo que no quiero, pero lo que sí quiero para Cuba. Y mi experiencia me dice que somos un pueblo muy desunido, con un montón de organizaciones y activistas dispersos, cada uno tira para sus intereses y para su lado, y al final hay 10 millones de cubanos, casi 11,
porque cada vez se va más gente, sufriendo un régimen que no da el más mínimo paso de realmente hacer un cambio profundo. Y Raúl va a dejar un legado muy triste cuando tuvo la posibilidad de haber dejado un mejor legado. Ahí te lo dejo. Esta es mi gatica Misu, que en algún momento me ha preguntado que si yo quisiera hacer periodismo en Cuba. Y yo le he contestado porque ella me habla, ella me miau, 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 y yo la entiendo. Ahora, ¿qué quiere? Irse, porque bueno, son independientes, son así. Y yo le digo, hacer periodismo en Cuba. ¿Hacer qué? Repetir un discurso gastado. Hacer periodismo en Cuba cuesta mucho. No es tanta la información que hay porque es muy reiterativa también. O sea, generalmente es el hambre. Ahora, a mí lo que me encanta y lo que me gusta desentrañar son las entrañas del poder cubano. Esas son las que yo un día quiero mostrar.